Bendiciones con todos. Tema 15, las verdades de la palabra de Dios. Hoy Jesús limpia el templo y utilizamos San Juan capítulo 2, versículos del 13 al 23, que dice lo siguiente. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciéndose un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y sus judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que y por qué haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Después de las bodas de Caná, Jesús se dirigió a Jerusalén a celebrar la Pascua. Era una obligación para todo judío que fuera a Jerusalén 3 veces al año para la fiesta de la Pascua, el Pentateuco y de los tabernáculos. Leemos lo que dice sobre este tema Éxodo capítulo 23, versículo 14 al 16. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardaréis. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de las cosechas a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Al considerar esta historia, se nos presenta un pequeño problema de cronología. Según los evangelios sinópticos, este evento sucede al final de su ministerio, pero de acuerdo al cuarto evangelio, Juan lo ubica al inicio. Algunos consideran este problema como un error. Sin embargo, se han sugerido las posibles soluciones. Primero, se sugiere que son eventos diferentes que sucedieron uno al inicio y el otro al final de su ministerio. San Agustín nos dice lo siguiente: se sabe que esto no lo hizo el Señor una sola vez, sino en repetidas ocasiones. Pero San Juan solo lo refiere este hecho concreto y los otros 3 evangelistas hablan de su repetición. Segundo, se sugiere que cuando Juan murió no había terminado su trabajo y este se traspapeló, y cuando intentaron arreglarlo, este evento quedó al inicio de la narración. Tercero, se considera el hecho de que Juan tiene más interés en la verdad que en los detalles, por lo que es irrelevante si son o no los mismos eventos o diferentes. Independientemente de la supuesta contradicción cronológica, lo cierto es que este evento trae grandes enseñanzas para nosotros. Eso es lo importante. Ahora, la indignación de Jesús. Al estudiar este evento que ocurre en los evangelios sinópticos, por ejemplo, Mateo 21:12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas.
En Marcos capítulo 11, versículo 15 al 17 dice: y vinieron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando vaso alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa, casa de oración, será llamada para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora mire lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 45. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, los cuales se ubicaban al final del ministerio de Jesús. Podemos ver que el discurso entre ellos es bastante similar, pero diferente al que Juan nos presenta, por lo que podemos sugerir que se trata de eventos diferentes. Aquí vemos a Jesús muy indignado por lo que estaba pasando en el templo, pero ¿qué lo provocó? Para responder a esta pregunta es necesario comprender lo que estaba pasando en este momento. La ley exigía a cada judío adulto presentar su ofrenda al templo, fuera un buey, oveja o paloma, según sus finanzas. Sin embargo, la mayoría de ellos estaban dispersos por todo el mundo, por lo que hacían grandes peregrinaciones hacia Israel. Para esta época existían muchas monedas: la griega, romana, etiopía y la judía. Sin embargo, la única que se aceptaba en el templo era la judía, ya que los demás eran consideradas paganas. Todo judío que se presentaba en el templo tenía que cambiar sus monedas extranjeras por judías. Sin embargo, lo hacían pagando más del valor real, ya que los cambistas sacaban gran ganancia de ello. Esto era necesario porque adentro del templo estaban a la venta los animales que se ofrecían para el sacrificio, los cuales eran vendidos a mayor precio del que se vendía fuera del templo. Ahora bien, si alguien compraba un animal afuera del templo y lo llevaba al templo, antes de entrar existía un grupo de inspectores que examinaban a los animales y eran demasiado rigurosos, a tal punto que generalmente rechazaban a todos los animales, declarándolos como no aptos para el sacrificio, por lo que el judío no tenía muchas posibilidades de que le aceptaran su animal para el sacrificio, y no le quedaba otro que ser estafado dentro del templo. Increíble, ¿no? Aparte de eso, muchos gentiles que creían en Dios llegaban al templo para adorar, pero ellos solo podían llegar hasta el atrio de los gentiles, donde estaban ubicados los cambistas, junto con los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, por lo que podemos imaginar el gran bullicio de animales y las discusiones regateando los elevados precios de las ventas. Esto le hacía difícil al gentil prosélito hacer sus plegarias delante de Dios. Por ello Jesús se indignó haciendo un azote de cuerdas y echando afuera a todos estos vendedores. ¿Sí? Los echó fuera. Esto nos enseña cómo el hombre puede abusar de las cosas santas. Parece mentira, pero así es. A lo largo de la historia, muchos abusadores se han aprovechado de la gente, haciéndose rico a costa de su necesidad espiritual. Muchas personas son exprimidas por aquellos que venden los favores de Dios. Sin embargo, esta conducta es condenada por Dios. Cuando los discípulos vieron esto, se recordaban las palabras del Salmo que dice: porque me consume el celo de tu casa, dice el Salmo capítulo 69, versículo 9. Aquí Jesús, como Mesías, presentó su rechazo ante esta falsa adoración. En sus inicios en el ministerio, él comenzó en el templo, dejando por sentado que es necesario limpiar primero la casa de Dios antes que querer limpiar el mundo. De igual forma, la limpieza tiene que comenzar por nosotros antes de querer cambiar a los demás.
Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? El templo sería levantado en 3 días. También leímos en el texto de San Juan capítulo 2 versículos 18 y 23, ¿se acuerda? La acción de Jesús provocó dos clases de reacciones en las personas. Por un lado, sus discípulos vieron una evidencia más de su autoridad mesiánica al relacionar sus acciones con el Salmo 69:9, como ya lo vimos anteriormente. Pero en el caso de los líderes religiosos que Juan llama con el título de judíos, provocó molestia a tal punto que le pidieron que demostrara a través de una señal sus credenciales mesiánicas. Para un judío, una señal era un hecho milagroso que una persona realizaba como confirmación de sus palabras o acciones. Los judíos habían comprendido que Jesús se estaba presentando como el Mesías. Sin embargo, ellos le pidieron una señal que lo confirmara. Ante esto, la respuesta de Jesús que les dio fue: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Su respuesta debió ser un verdadero problema para los que lo oyeron. ¿Realmente estaba hablando de el actual templo que Herodes el Grande les había construido o solo era una metáfora más? Fue en el año 19 de AC, antes de Cristo, que se comenzó con la construcción del templo, pero se terminó hasta el año 64 después de Cristo, que se concluyó. Por lo tanto, ni siquiera se habían concluido los trabajos para este tiempo. Por eso los judíos exclamaron: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mira lo que dice Marcos capítulo 14, versículos 57 y 58. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días lo edificaré, otro hecho sin mano. El detalle especial se encuentra en las palabras de sus acusadores, que afirman haber oído a Jesús decir que él derribaría el templo hecho a mano en 3 días, edificar otro sin mano. Aunque sus palabras fueron tergiversadas, ya que nunca afirmó que él destruiría el templo, se le agrega el detalle de que el templo judío estaba construido por manos de hombres, mientras que Jesucristo construía uno diferente. De lo que realmente Jesús estaba hablando era de su muerte y su resurrección. Por eso les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Se refería a su cuerpo, el cual después de muerto volvería a la vida a través de la resurrección. Para los cristianos, la prueba indubitable de su divinidad y garantía de nuestra vida eterna es su tumba vacía. Pablo afirma que si Cristo realmente no resucitó, vana sería nuestra fe. Sí, así leemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 y 14. Escuche: pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La verdadera fe cristiana está depositada en la muerte y la resurrección de Jesucristo. La mayor señal de todas esas es esa. En otra ocasión, sus discípulos le hicieron una petición similar, pidiendo una señal que confirmara que él era el que decía ser. Leamos lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez
pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aunque Jesús realizó muchos milagros en presencia de sus discípulos, ellos jamás creyeron, porque sus corazones eran malos e incrédulos. Sin embargo, Jesús les dijo que la única señal que realizaría sería la señal del profeta Jonás, refiriéndose una vez más a su muerte y resurrección. Porque asimismo como Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre lo estaría en el corazón de la tierra. Juan casi cierra el capítulo diciendo: sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Por tanto, su resurrección es la señal contundente de que todo lo que dijo Jesús de sí mismo es verdad. Él es el único y verdadero Dios y el Redentor de todo aquel que cree en Él. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? ¿Sí? Jesús, el verdadero Redentor, el verdadero Salvador, el único y verdadero Dios. Ahora, se necesita venir a Él para afianzar nuestra fe, para vivir una vida abundante acá en la tierra y para vivir la vida abundante mañana en la vida eterna, para no pasar la gran tribulación. ¿Se acuerda como hablamos en todo el libro de Apocalipsis? Entonces, como en cada video, le proponemos la oración de fe para que usted la haga con todo su corazón y se rinda a los pies del Maestro, se rinda a los pies del Salvador, el Señor Jesucristo. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Se hizo usted un hijo de Dios? Maravilloso. Ahora lea la palabra, busque obedecerla, ore en cada momento, en cada circunstancia, y venga a la iglesia a escuchar más de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. La bendecimos porque ella cada día nos alimenta, cada día nos da inteligencia y sabiduría y nos desnuda el reino, tu reino. Nos acerca a tu reino, Señor. Nos da conocimiento para enseñarla a otros también. Y por eso te alabamos y te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tus bendiciones. Te damos gracias por la iglesia, Señor. Pedimos que la derrames tu Espíritu Santo, que añadas cada día a los que han de ser salvos, mi Dios, y levantes a los caídos. También te damos gracias por la familia. Bendícela, también llénala de tu Espíritu Santo, Señor, y que sea la familia. En la familia tú seas el primero, Señor. Tu gloria sea exaltada allí, Señor. Gracias te damos por los amigos, por los compañeros, por todos los que están escuchando tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo la haga germinar en cada oyente, Señor. Y por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Y no solo escuchar, sino que hay que aplicar. Y algo importante, evangelizar. Reenviárselas a otros también para que conozcan las verdades del Señor que tiene para sus vidas. Les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.